Quiero invitarles en esta mañana a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. ¿Sí? Libro de los Hechos, el capítulo 1. Libro de los Hechos, el capítulo 1. Vamos a ver un texto que sin duda es sumamente importante en la vida de la iglesia. Sí, Hechos, el capítulo 1. La iglesia del Nazareno en América del Sur durante 40 días ha estado orando por un avivamiento, porque se dé un nuevo Pentecostés en la vida de la iglesia. Y es precisamente de eso lo que vamos a hablar en esta mañana. Hechos, el capítulo 1, el verso 8. ¿Sí? Dios, de tiempo en tiempo, ha hecho que su iglesia experimente cosas maravillosas por el poder de su Espíritu Santo. Y en esta mañana queremos precisamente hablar de ese poder activo en medio de la iglesia. Hechos, el capítulo 1, el verso 8. La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados hermanos, la semana pasada, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Amén. Hablamos de 4 cosas que Dios viene a buscar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. La primera cosa que venía a buscar, ¿qué era? Fruto, ¿no es cierto? Dios viene a buscar fruto. Dios viene a buscar intercesores. Dios viene a buscar adoradores y Dios viene a buscar hombres y mujeres fieles. ¿Cuántos dicen amén? Dios viene a buscar fruto. Dios viene a buscar intercesores, hombres y mujeres que levanten vallado, que levanten clamor, que cubran la vida de su familia, de la iglesia, de sus líderes. Hombres y mujeres que cubran y pongan delante del Señor el país, la familia, la nación. Pero también Dios viene a buscar verdaderos adoradores, adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero también Dios viene a buscar, y Cristo viene a buscar, hombres fieles. Hombres fieles al llamado que Él nos ha hecho de vivir una vida nueva, de vivir una vida diferente. Fidelidad en nuestra manera de vivir, fidelidad en nuestra manera de hablar, fidelidad en la manera de comportarnos, que debe ser totalmente diferente a la antigua vida, porque somos nuevas criaturas. Dios viene a buscar hombres y mujeres fieles, pero también fieles a cumplir la tarea que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. La tarea que Él nos ha entregado requiere fidelidad, y es precisamente en este pasaje donde cada uno de nosotros recibimos un mandato, pero también recibimos una promesa. ¿Sí? Dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibimos una promesa, que vamos a recibir poder. Es decir, amados hermanos, que en la vida cristiana no estamos solos. La tarea que tenemos que cumplir no es una tarea que la hacemos solos. Estamos acompañados del Espíritu Santo, porque es una promesa de parte del Dios Todopoderoso. Recibiréis poder, promesa, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese es un mandato. Tenemos una promesa de parte de Dios, que vamos a ser llenos de su Espíritu, que Él va a guiarnos, pero también tenemos un mandato. Esa promesa es para cumplir un mandato de ser testigos. Por lo tanto, hermanos, estas palabras
las dice Jesús, son sus últimas palabras aquí en la tierra. Siempre hemos mencionado de que lo que dijo en la cruz eran las últimas palabras en vida, ¿sí? Fueron las últimas palabras, pero Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Cristo resucitó y estas son las últimas palabras que tienen que ver con un mandato, pero también tienen que ver con una promesa para cada uno de nosotros. Jesús resucitó y 40 días estuvo caminando con sus discípulos, como dice Hechos 1:3. 40 días estaba mostrándoles para que se cumpliera lo que estaba en las profecías, lo que él mismo había dicho. Los discípulos todavía estaban pensando que el reino de Jesús es un reino terrenal. Consideremos, amados hermanos, que el mundo entero, en la antigua Jerusalén, en las calles polvorientas de la Galilea, estaban esperando una transformación social. Para ellos el Mesías representa un caudillo, un hombre de poder que viene a hacer una transformación social. Pero el reino de Jesús no tiene que ver con una transformación social, porque las transformaciones sociales pasan. A veces la gente sigue y cambia mientras el líder está. Por eso es que Jesús no viene a hacer una transformación social. Jesús viene a hacer una transformación espiritual. Porque cuando mi corazón cambia, la sociedad cambia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando mi corazón es transformado, mi familia es transformada. Cuando mi corazón es transformado, la sociedad en la que estoy es transformada por el poder de la palabra del Dios Todopoderoso. Jesús viene a hacer una transformación espiritual. Pero los discípulos, como vemos en Hechos 1:6, todavía están pensando en esa transformación social, están pensando en ese reino terrenal. Pero, amados hermanos, Jesús redirige esa expectativa que los discípulos tenían, que la gente tenía. Hace una reingeniería de esa expectativa. Y él dice que el reino vendrá por medio del testimonio, que el reino vendrá por medio de ser testigos empoderados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La transformación viene por medio del testimonio. Viene por medio de un testimonio empoderado por el Espíritu Santo. Ahí va a haber transformación. Caso contrario, solamente será algo momentáneo, algo pasajero. Y Dios nunca quiere tratar algo superficial con su gente, con sus seguidores. Dios quiere hacer una transformación total. Y por eso ha dotado del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas, para empoderar nuestras vidas y poder ser testigos fieles, poder testificar lo que Él ha hecho, su transformación, lo que Él ha hecho, la transformación que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. El texto empieza diciendo: pero recibiréis poder. Poder. La palabra poder viene del griego dinamis, ¿sí? Dinamis. Y el griego dinamis da a notar que es algo que se mueve, no es algo estático. La iglesia, queridos hermanos, que no se mueve, la iglesia que se vuelve estática, se convierte en una institución. Pero la iglesia empoderada de ese poder se convierte en un organismo vivo que trasciende y que ha trascendido y trascenderá por los siglos de los siglos. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. La palabra dinamis o la palabra poder se refiere a la capacidad sobrenatural.
la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para cumplir con una misión encomendada por Jesús. La capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Ese es el dinamis, ese es el poder, pero para cumplir una misión encomendada. ¿Y cuál es esa misión? Ser testigos en el mundo entero. Dios nos ha dado poder para ser testigos en el mundo entero. Y no se trata simplemente de una fuerza física, no se trata de una influencia humana, sino de una habilitación divina que nos permite, iglesia amada, hablar con valentía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una fuerza divina, es una habilitación divina que nos permite hablar con valentía, que nos permite ver y hacer señales, prodigios y milagros, porque hizo eso Jesús. Y dentro de la iglesia, queridos hermanos, debemos orar y buscar esas señales divinas que solamente el Espíritu lo puede hacer. Pero por medio de ¿qué? De que cada uno de nosotros seamos testigos visibles y tengamos y seamos empoderados del Espíritu Santo para hablar con valentía, para hacer señales y prodigios, para proclamar, gracias hermana, proclamar el Evangelio con eficacia. Proclamar el Evangelio con eficacia. Incluso resistir la persecución. Si usted analiza el libro de los Hechos, realmente se cumple esta descripción. Si vemos a los primeros cristianos, el empoderamiento que ellos tenían, la autoridad que ellos tenían, realmente estaban empoderados del Espíritu y hablaban con valentía, hablaban con denuedo, hablaban sin cesar en todo momento, por donde quiera que caminaban. Los discípulos, amados hermanos, y los primeros creyentes podían hacer milagros. Dios los usaba para que los enfermos fueran sanados. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Era Dios mismo actuando por medio de cada uno de ellos. Es que cuando la iglesia esté empoderada, va a hablar con valentía, va a hacer señales y prodigios, va a proclamar el Evangelio con eficacia en todo tiempo, pero también va a resistir la persecución. Porque cuando Dios se mueve, ¿sí? También el diablo se inquieta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios se mueve, el diablo se inquieta. Porque recuerden que el diablo es el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia. El otro día estaba ahí viendo el teléfono y alguien decía que la disposición que Satanás ha dado a todos sus demonios es impedir que la iglesia ore. Es la disposición número uno, el legado número uno, que la iglesia no ore. Porque cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia busca de Dios, va a resistir todo tipo de persecución, porque va a estar empoderada, no por una fuerza humana, no por una fuerza política, no por una fuerza militar, sino por la fuerza del poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Apláudale al Señor en esta mañana. En resumen, hermanos,
Hechos 1:8 es el poder espiritual y dinámico que viene del Espíritu Santo. Es el poder espiritual y dinámico que viene del Espíritu Santo, capacitando, empoderando a los creyentes para vivir y testificar del Evangelio de Cristo con eficacia y con autoridad. Para proclamar el Evangelio de Cristo con eficacia y con autoridad. Ese es el dinamis, queridos hermanos. Ese es el poder que Dios nos ha dado como iglesia. Por eso el Hechos 1:8 es un mandato, pero también es una promesa. Recibiréis poder. El Señor está en medio de su iglesia. El Señor está en medio de cada uno de nosotros y quiere darnos poder. Dice la palabra que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sí, sino que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, amados hermanos, que no testifica, la iglesia que no comparte, la iglesia que no vive una vida conforme a la palabra, es un organismo muerto. Porque todo lo estático muere. ¿No es cierto? Las aguas estáticas pronto mueren, se pudren y empiezan a apestar. ¿No es cierto que es así? Todo lo que está quieto, tarde o temprano empieza a podrirse. Pero lo dinámico, lo que se mueve, lo que está en movimiento, siempre va a estar vivo, porque es un organismo vivo. Y la iglesia es un organismo vivo. Usted es una persona viva que tiene una promesa, pero también tiene un mandato. El poder del Señor está a su disposición. Él quiere llenarlo, Él quiere capacitarle. ¿Para qué? Para poder testificar del Evangelio de Cristo con eficacia y con autoridad, porque la autoridad para hablar solo proviene de Dios y de su Espíritu. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Como les mencionaba, no es un poder político, no es un poder intelectual, no es un poder militar, es la misma palabra usada para referirse al poder milagroso de Dios. Lea conmigo, hermanos, Lucas 24:49. Lucas 24:49. ¿Sí? Ahí vamos a entender que no se trata de nada humano. No se trata del intelecto, no se trata de la sapiencia humana, ¿sí? No se trata, porque la sapiencia humana es limitada, el conocimiento humano es limitado. Se trata del poder mismo de Dios. ¿Qué dice la palabra? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hasta que seáis investidos. Un mandato, una promesa. Pero también vea lo que dice Romanos 1:16. ¿Sí? Es el poder sobrenatural de Dios a su disposición para empoderarlo, queridos hermanos, para llenarlo de autoridad, para llenarlos de amor y de dominio propio, para vencer la tentación y ser testigos fieles de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 1:16? Mire lo que dice el texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios
para todo aquel que en Él cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, la iglesia empoderada nunca se va a avergonzar de testificar. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos creyentes, ¿sí?, que andan con la Biblia, la versión no me avergüenzo. Con la Biblia, que es la versión no me avergüenzo. ¿Y saben cuál es esa? El librito chiquito del Nuevo Testamento que tienen es la versión no me avergüenzo. ¿Sí? Porque pasa como una agenda. Hermano, el creyente empoderado vive, no tiene vergüenza de compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque solo somos testigos que compartimos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. El poder transformador de Dios que cambió nuestra tristeza en alegría, que cambió nuestro llanto en gozo. Ese poder transformador que cambió mi presente y tengo un futuro asegurado, que rompió las cadenas del pasado, que me hizo una persona libre. Soy libre del pecado, soy libre de todo vicio, soy libre de la amargura, soy libre del enojo, soy libre de todo, porque soy una nueva criatura. Cristo me ha cambiado, y eso es lo que Dios quiere, que testifiquemos a quienes están a nuestro alrededor. Alabado sea el nombre de Jesús. No me avergüenzo del Evangelio, queridos hermanos. El Espíritu Santo es quien capacita. ¿Sí? Este poder no es opcional para el creyente. No es opcional. Este poder, hermanos, es una promesa de Dios para todos. Aquí no hay opción. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, el Espíritu ya entró en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque cuando venimos a Cristo, miren hermanos, y es lo que la iglesia cree, se llama gracia previniente. Es decir, la gracia previniente tiene que ver con todo lo que el Espíritu hace para que tengamos un encuentro con Él. Y cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente, cuando tomamos la decisión de permitir que Cristo entre en nuestras vidas, el Espíritu Santo también entró en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros. ¿Sabe? El siguiente paso, ¿saben cuál es? No es tener al Espíritu en nuestro corazón, ya está en nuestro corazón. Por eso es que cuando el hombre peca, sí o no que se siente mal. Porque el Espíritu se contrita, el Espíritu se entristece. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Que hay que ir al segundo nivel y dejar que el Espíritu gobierne nuestras vidas. Porque el Espíritu puede estar en el corazón. El conflicto se da cuando el Espíritu no gobierne el corazón. Y cuando el Espíritu está en el corazón y no gobierna, somos presa fácil del enemigo. Caemos fácilmente en la tentación. Cuando el Espíritu no gobierna, no tiene la autoridad total, reaccionamos fácilmente, ¿sí? Porque somos reactivos en la carne. Pero cuando el Espíritu gobierna, tiene el control, podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de gobierno, se trata de autoridad, se trata de entregarle todo para que Él gobierne, empodere nuestras vidas y podamos ser los testigos que tenemos que ser en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, entonces nos capacita, nos fortalece, nos convence y nos guía. ¿Cuántos dicen amén?
pero cuando el Espíritu Santo gobierna totalmente nuestro corazón, somos capacitados por Él, somos fortalecidos por Él, Él nos convence y dirige nuestros pasos. Él endereza las veredas, nos lleva por donde debemos de ir. Y cuando hay peligro, el Espíritu impide que vayamos por allá. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía y nuestro sustentador. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Recibiréis poder. Pero mire lo que dice también Zacarías, el capítulo 4, el verso 6. Zacarías, el capítulo 4, el verso 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No es con ejército, ¿sí? No es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recibiréis poder, iglesia. Usted puede recibir poder en esta mañana, pero el poder que gobierna, que controla. Esta mañana es el tiempo de dejar que Dios controle totalmente nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque todo lo que está dentro sale. ¿Cuántos dicen amén? Si hay un corazón controlado por el Espíritu, entonces nuestra conducta va a ser totalmente distinta. Nuestra vida va a ser totalmente distinta. Mi hablar va a ser distinto. Mi caminar va a ser distinto. Porque ya no camino en la carne, camino en el Espíritu. Y la Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dejemos en esta mañana que el Espíritu Santo venga sobre nosotros o gobierne sobre nosotros, ¿sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo se dio en Hechos, el capítulo 2. Cuando 120 hombres y mujeres estuvieron en el aposento alto. Y es ahí donde se cumple la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Es el cumplimiento inicial. Ahí empieza todo, este dinamis, este movimiento. Es en Hechos 2 donde empieza todo este proceso del surgimiento y el establecimiento de la iglesia de Cristo en este mundo. Fue en Hechos 2 donde nace oficialmente una iglesia empoderada. En Hechos 2 nace una iglesia empoderada, una iglesia totalmente distinta. No nace una religión, nace una fe con Cristo Jesús y nace una iglesia que cumple con un mandato. Porque hay un mandato de por medio, queridos hermanos. Sí, este evento marca el nacimiento oficial. Pero el Espíritu no es una fuerza impersonal, es la tercera persona del Espíritu de la Trinidad, obrando a través de cada uno de nosotros como creyentes. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza de una persona. Sí, es la Trinidad misma de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Codele al hermano que está a su lado y decirle: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Pregúntale: ¿estás dependiendo del Espíritu Santo o de tus propias habilidades? Pregúntele al hermano, ¿sí? ¿Estás dependiendo del Espíritu Santo o de tus propias habilidades? Porque a veces, queridos hermanos, podemos caer en depender de nuestras habilidades. Hay algunos que son buenos para hablar, ¿sí? Pero es una habilidad natural.
Hay personas que no les calla nada, ¿sí? ¿Sí o no? Que tienen una habilidad, tienen una facilidad para hablar impresionante. Esa es una habilidad. Así como tú es hábil para ser carpintero, para ser mecánico, hay muchos que tienen habilidad para hablar. Pero el testificar no se trata de una habilidad, ¿sí? Dios puede usar esa habilidad, pero no se trata de la habilidad. Se trata del poder de Dios, que use eso para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Debemos depender del Espíritu Santo para que use nuestras habilidades, para que nuestras habilidades se conviertan en un medio. La habilidad no es el fin, es el medio para cumplir con los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Usted puede, a través de la habilidad, dar a conocer las buenas nuevas del Rey de Reyes y Señor de los Señores. La iglesia, como les mencionaba, la iglesia sin el Espíritu Santo es una institución. No es un movimiento vivo. Y las instituciones pasan, ¿no es cierto? Las instituciones pasan. Por eso es que la iglesia no ha pasado en estos más de 2000 años. La iglesia ha prevalecido porque no es una institución, es un organismo vivo, controlado por el Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Él es quien dirige la iglesia, Él es quien nos dirige a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece, es el Espíritu Santo quien nos acompaña, es el Espíritu Santo que nunca nos ha dejado ni nos dejará. Yo estaré con vosotros, dice Jesús, por medio de su Espíritu. La misma presencia del Dios Trino está en medio de su pueblo para que podamos cumplir con el mandato que Él nos ha encomendado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos, ¿sí? Testigos. La palabra testigo viene del griego martires o mártir en latín, ¿sí? Viene del griego martires, que implica dar testimonio incluso hasta la muerte. Dar testimonio incluso hasta la muerte. Yo creo que es muy rescatable y debemos ser agradecidos con Dios por todos aquellos que dieron su vida por causa del Evangelio. Un gobierno dijo que la Biblia no entrará al Ecuador mientras el Chimborazo esté parado. Algo así dijo, ¿verdad? ¿Sí? Que si el Chimborazo se cae, probablemente la Biblia entrará al Ecuador, pero mientras el Chimborazo esté parado, la Biblia no entrará al Ecuador. Dijo un presidente, creo que fue García Moreno, quien dijo eso. Cuando la palabra del Señor empezó a entrar aquí en la provincia de Chimborazo, hay una cabeza en el escudo de Chimborazo, una cabeza traspasada con 2 espadas. ¿Sabe la cabeza de quién es? Del primer cristiano evangélico aquí en la provincia de Chimborazo. Un mártir. Amados hermanos, es que ser testigo involucra dar testimonio incluso hasta la muerte. Ser testigo es vivir de forma que otros vean a Cristo, no solamente con palabras, sino también con hechos. Y estas personas testificaron de Cristo sin importarles absolutamente nada. Y es que, amados hermanos, hoy en día la iglesia de hoy, ¿sí?, es una iglesia
que frente a la primera crítica sale corriendo. Lamentablemente. Pero cuando surge la iglesia, hubo persecución, hubo muerte, hubieron mártires que fueron quemados, que fueron crucificados vivos y fueron como antorchas humanas, que fueron devorados por los leones allí en el Coliseo romano. Había gente que no le importaba. ¿Por qué? Porque estaba siendo testigo y entendió lo que significa ser un testigo, ser un mártir, es decir, dar testimonio incluso hasta la muerte, pero mantenerse firme en la fe. Por eso es que Jesús en Mateo capítulo 5 en adelante, en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados son aquellos que son perseguidos por mi causa, porque para ellos hay un galardón. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día, frente a la primer cuestionamiento, claudicamos la fe. Pero el salmista reafirma y dice: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hermanos, es tiempo de ser verdaderamente testigos, cumplir con el mandato que Dios nos ha encomendado. Es la tarea que cada uno de nosotros tenemos. El tiempo está cada vez más cercano. Dios viene a buscar en su iglesia fruto, viene a buscar en su iglesia intercesores, viene a buscar en su iglesia verdaderos adoradores y hombres fieles a Él y fieles al llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros, fieles al mandato que nos ha dado a cada uno de nosotros, de ser testigos. ¿Y qué debemos testificar, iglesia amada? Testifiquemos de la vida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Testifiquemos de la vida de Jesús. Lo que Él hizo cuando estaba vivo. Vino a este mundo a establecer su reino. Por eso es que Juan el Bautista, uno de los primeros testigos, proclamaba y decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:1. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Invitemos, testifiquemos de la vida de Jesús, lo que Él hizo, los milagros, el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Testifiquemos de la muerte de Cristo, que murió por nuestros pecados, que murió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús estaba vivo, Él dijo que si le pide al Padre, Él enviaría 12 legiones para que lo rescatara. ¿Sabe a cuántos ángeles equivale una legión? 6,000. 6,000 ángeles o 6,000 soldados equivalen a una legión. Y Jesús está hablando de 12 legiones. Habían 72,000 ángeles listos para rescatar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? 72,000 ángeles que estaban solamente esperando una orden, que solo estaban esperando que Jesús les dijera: vengan, y le liberaban. Habían mucho más ángeles que las personas que estaban gritando: crucifícale. Pero ¿sabe por qué no llamó? ¿Por qué no dijo: por amor a cada uno de nosotros, y murió en la cruz por usted, por mí, por el mundo entero? Murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pero no se quedó en la tumba, Él resucitó. Eso es lo que tenemos que testificar. Jesús no está clavado en una cruz, Jesús está vivo. Jesús está vivo en medio de cada uno de nosotros y quiere ser
el Señor de cada una de nuestras vidas. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Testificar de la vida de Jesús, testificar de la muerte de Jesús, testificar de la resurrección de Cristo y testificar de que Cristo quiere ser su Señor y su Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Apláudale al Señor en esta mañana. Él es nuestro Salvador. Los apóstoles, hermanos, ni la iglesia fue llamada a debatir religiones. La iglesia no está llamada a debatir una religión, porque las religiones lo único que han hecho es separar a los pueblos. Un pensador dijo que la religión es el opio de los pueblos, porque lo que ha hecho es separar. ¿Sabe? Por medio de la religión hay mucha gente que mata al prójimo. ¿No es cierto? Es por la religión que matan a niños, a muchos seres humanos, por la religión. Por eso es que no debemos debatir ninguna religión, hermanos, porque Dios no viene a buscar a religiosos, Dios viene a buscar a hombres y mujeres que han creído en Él, que viven en Él y que tienen una relación profunda con el Dios Todopoderoso. Yo siempre le he dicho a las personas, y algunos casi me excomulgan por eso, yo he dicho, vea, tenga la religión que quiera. Si usted está contento con una religión, tenga la religión que quiera, porque a Dios no le interesa la religión, a Dios le interesa la relación que usted tenga con Él. Una relación estrecha, una relación profunda, una relación permanente, una relación constante, una relación en donde conversa con Él, una relación en donde vive con Él y le obedece a Él. Eso es lo que Dios viene a buscar en su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados, no debemos debatir, simplemente testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto al Señor salvando nuestras vidas. Hemos oído de Cristo, hemos oído su palabra ha hecho efecto en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros teníamos un destino, ¿verdad? ¿Sí? Que es consecuencia de las decisiones que tomamos. En mi casa, el futuro, ¿cuál era? Ser chupines, borrachos. Porque en mi casa había vicio del alcohol. Entonces, ¿cuál era el futuro? Ser alcohólicos, ¿sí? Vivir peleando. Pero Cristo se encargó de cambiar ese destino. ¿Por qué? Porque entró a mi casa. Porque mi papá, el mejor regalo que nos pudo dar es a Cristo Jesús. Porque la mejor decisión que Él tomó es traer a Cristo a casa. Y esa es nuestra responsabilidad como padres, como hijos, llevar a Cristo a nuestros hogares. Para que cambie nuestra tristeza en alegría, cambie nuestro llanto en gozo, cambie nuestra vida, transforme nuestra vida, transforme nuestro entorno y transforme nuestro futuro. Apláudale al Señor en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el verso 3. Mire lo que dice la palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ¿sí? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Y el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos.
Hermanos, no se trata de un gran seminario, no se trata de esto, no se trata de aquello, simplemente se trata de testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestras propias vidas, lo que hemos visto en mi familia, lo que he visto en mi entorno, lo que he visto y lo que he oído de Dios, su palabra. Eso es lo que Dios nos manda a testificar a cada uno de nosotros, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está el mandato para cada uno de nosotros: testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero vea también lo que dice Juan 15, 26 y 27. Mire lo que dice Juan 15, 26 y 27. Dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el 27, mire lo que dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero vea también lo que dice segunda de Corintios 5, 20. Sí, mandato, queridos hermanos. Y hay una promesa que se ha cumplido. Dios ha cumplido con lo que ha prometido. Recibiréis poder. Hemos recibido ese poder. Dios no es hombre para que mienta. Él ha cumplido, nos ha dado de su espíritu. La promesa se ha cumplido. El mandato debemos cumplir cada uno de nosotros. Vea lo que dice segunda de Corintios 5:20. Así que, ¿qué dice? Somos, dígalo fuerte, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué está esperando que el gobierno le nombre embajador? Ese nombramiento es un nombramiento simple, ¿sí? Porque es un nombramiento terrenal, es un mandamiento, es un nombramiento humano, ¿sí? Sin necesidad de que le nombren embajador. En lo humano, Dios ya le nombró un embajador. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Qué honor tan grande que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Salúdele al embajador que está a su lado. Sí, es un embajador, es una autoridad, no puesta por hombres. No es una autoridad recibida de hombres, es una autoridad recibida de parte del Dios Todopoderoso. Dice el texto: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Otro texto de la Escritura en el Antiguo Testamento dice, Isaías 55, vosotros sois reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruina. Por eso es usted un embajador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos embajadores, queridos hermanos. Entonces recibimos poder, cumplimiento de la promesa. ¿Para qué? El mandato para ser testigos. ¿Sí? Ser testigos. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Dice el texto: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, aquí hay una progresión geográfica, pero también hay una progresión espiritual. Empieza diciendo que seamos testigos en Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu casa, ¿sí? Tu familia, ese es tu Jerusalén. Dios te da poder, te entrega un mandato que es ser testigo, y empiezas en casa, ¿sí? Debo ser testigo en casa, en medio de la familia.
La Biblia dice que cada uno de nosotros somos sacerdotes en medio del hogar. Si usted como esposo tiene a Cristo en su corazón, usted es el sacerdote de su hogar. Y si la esposa conoció a Cristo, es la sacerdotisa del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Pero debe empezar siendo testigo en casa. ¿Y qué dijimos que era ser testigo? Era mostrar a Cristo en palabras y en acciones. Amén. No solamente en palabras, sino con hechos, con acciones. Es lo mismo que cuando se habla del lenguaje del amor, ¿verdad? El lenguaje del amor no solamente es decir te amo, porque todo mundo puede, no es muy difícil decir te amo. No puedes sentir nada y simplemente decir te amo, porque no solamente es de palabras. El lenguaje del amor habla de hechos. Ese es el lenguaje del amor. No es, lamentablemente, los seres humanos tenemos un amor reactivo. Reaccionamos frente a lo que recibimos. No, el amor que Dios quiere que tengamos es un amor proactivo, es decir, que toma la iniciativa. No está esperando reaccionar a lo que recibe, toma la iniciativa. Y el lenguaje del amor, amados hermanos, habla de que si lo amo, si amo a mi cónyuge, ¿cuál debe ser mi lenguaje? ¿Sí? ¿Cuál debe ser mi lenguaje? Actos de servicio. En el lenguaje del amor se habla de eso. Si yo amo a mi cónyuge, entonces debo ayudarla. Actos de servicio. ¿Por qué tengo que esperar que solo ella lave los platos? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Acaso me van a caer las manos? Actos de servicio que reflejan el amor que sentimos, pues. ¿No es cierto? Refleja el amor. Si usted dice que le ama a su esposa, ¿por qué no le deja una notita? ¿Por qué no le deja una flor? ¿Por qué no le hace el desayuno de cuando en cuando? Que no escuche, mi mujer no está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no? Es el lenguaje del amor. Si decimos que amamos, tenemos que hacer actos de servicio, ¿sí? Y tenemos que tomar la iniciativa. Es lo mismo cuando testificamos. No solamente es cuestión de palabras, es cuestión de acciones, de ser el ejemplo, de ser coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos. Ahí ganamos a la familia para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ganamos a la familia para Cristo, iglesia. Y eso es lo que Dios demanda. Por eso dice Jerusalén, tu casa, tu comunidad. Dice Judea, tu ciudad, tu provincia, ¿sí? Tu familia extendida. Empieza por casa, por eso es una progresión geográfica, pero también es espiritual. Una vez que seas testigo en tu casa, sé testigo en tu entorno, sé testigo en tu familia extendida. Ahí tienes a la suegra. ¿Por qué no te ganas a la suegra? ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy Dante Gebel que habla de la suegra, no. Gracias a Dios mi suegrita era una santa, ¿sí? Y de verdad que mi suegra era una santa. No era mi suegra todavía, pero se veía que era una santa. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estaba cuando yo conquisté, pero seguramente mis concuñados podrán decir que mi suegra era una santa. Realmente era una santa, porque tenía a Cristo en su corazón. Hermanos,
su Jerusalén, su Judea, su familia extendida. Ellos deben conocer de Cristo. Samaria, el país, y en lo espiritual, aquellos que son diferentes e incluso despreciados. Debemos testificar a aquellas personas de un Dios transformador, de un Dios que cambia, de un Dios que corrige, de un Dios que fortalece, de un Dios que nos muestra algo totalmente distinto. Y lo último de la tierra, el mundo entero. ¿Y cómo testificamos en el mundo entero? ¿Sí? Porque la misión no es solamente local, también es global. Y en Misiones Nazarenas Internacionales se nos ha enseñado que hay 4 principios para involucrarse en la misión global. Porque no solamente es una misión local, es una misión global. Porque la tarea, el mandato es que vayamos hasta lo último de la tierra. Pero de pronto no puedo ir, pero si alguien puede ir. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a la misión global? La oración. ¿Cuántos dicen amén? Orar por aquellas personas al otro lado del mundo, por aquellas personas que no conocen, por aquellos que están dispuestos a ir, porque hay personas que están dispuestas a ir y debemos orar por ellos. Debemos dar para que vayan. Es parte de orar, es cuestión de dar, es cuestión de involucrar. Si puede hacerlo, involúcrese. ¿No es cierto? Y es cuestión de educar, de aprender. Ahí estamos participando de la misión global. Amados hermanos, Hechos 1:8 es más que un llamado a la evangelización. Mandato, promesa. Dios ha cumplido. Es más que un llamado a la evangelización, es una visión completa del propósito de Dios para su iglesia. Dios va a venir a pedir cuentas, amada iglesia. Dios nos va a pedir cuentas. Pero esa visión completa, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos ser testigos efectivos. Es su presencia, queridos hermanos, que nos impulsa, nos guía y nos transforma. Es la presencia del Espíritu Santo que nos impulsa, que nos guía y que nos transforma. Por el poder del Espíritu somos capacitados para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y como iglesia creemos en esa obra completa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Número 1, salvarnos. Número 2, santificar. Y número 3, servirle. Dios nos salva, nos santifica, pero es nuestra responsabilidad servirle. Servirle a Él por medio del testimonio público de la fe, por medio de actos de servicio, por medio de hechos y no solamente de palabras. Si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, controla nuestro corazón, ¿sí? Ninguna persona que es llena del Espíritu Santo puede quedarse quieta. Amén. Ninguna persona que es llena del Espíritu Santo puede quedarse quieta. Esa persona que es llena testifica a tiempo y fuera de tiempo. Quiero que te pongas en pies en esta mañana. Y así cerraditos los ojos mientras la alabanza viene, nos ministra en este tiempo. Piensa en esta promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Dios cumple con sus promesas. Yo creo que no hay nadie
en este mundo, en esta tierra, que pueda decir que Dios no ha cumplido una promesa. Hay muchas promesas en la Biblia cumplidas, queridos hermanos. Promesas de cuidado, promesas de provisión. Hay muchas promesas que se han cumplido. Dios ha prometido salvarnos y nos ha salvado. Dios ha prometido cambiar nuestra tristeza en alegría y lo ha hecho cuando dejamos que lo haga. Dios ha prometido cambiar la situación en tu hogar y lo ha hecho cuando dejamos que Cristo entre y gobierne el hogar. Pero Dios te promete en esta mañana llenarte, es decir, tomar el control de tu corazón, tomar el asiento de autoridad en tu corazón. Por eso dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo que lo llene, que tome el control. No basta solamente con oír hablar de Él. No basta solamente con de pronto saber que Él quiere llenar, que Él quiere controlar mi corazón. Es necesario necesitamos dejar que Él gobierne totalmente nuestras vidas. Recibe ese poder, queridos hermanos, porque cuando Él controla el corazón, su poder se activa sobre cada uno de nosotros. Porque ya no andamos según la carne, ya no ando según mis deseos, ando según el Espíritu. Porque necesitamos ser testigos. Testigos de lo que hemos oído, de lo que hemos visto. Y no se trata de ser un experto, se trata de ser un testigo fiel, para que podamos participar de esa misión global hasta lo último de la tierra. Han sido 40 días de oración, y en toda América Latina en estos momentos se están haciendo reuniones. En más de las 30,000 iglesias de América Latina estamos hablando de lo mismo, precisamente de que dejemos que el Espíritu Santo controle nuestro corazón para poder ser testigos fieles, para poder anunciar con hechos, con palabras y con hechos al Dios transformador, al Dios que fortalece, al Dios que guía nuestras vidas.